a esta actividad, a este nuevo encuentro pues de, nuestro, de nuestro curso de educación agroecológica. Como les decía, vamos a iniciar con voy a hacer una grabación en Camtasia porque la vez pasada quedaron 20 minutos solamente de grabación y pues la idea es que quede completamente contenida pues la presentación para que ustedes queden con ella en plena, con el contenido completo. Entonces, un segundo, ¿cómo está? Bueno, vamos ahora, por favor. Eh, Tenemos la cabeza, cerramos los ojos. Dios, gracias te damos por este encuentro que tenemos el día de hoy. Te pedimos que por favor nos bendigas, nos dirijas y nos ilumines en esta actividad. Danos tu cuidado y tu bendición. Cuida a los que están en camino. En Jesús. Amén. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del día de hoy. Pues como les comenté, he estado un poco enfermo, pero estoy convaleciente, ya estoy en un proceso de recuperación, estoy en franca recuperación. La idea es, mm, sí, tener una recuperación más rápida, pero este tema que tengo sí se está retardando un poquito, pero bueno, tenemos paciencia. Bueno, vamos a hacer la actividad básicamente en dos. Voy a hablarles un poco acerca de la, vamos a hablar de agricultura basada en principios, vamos a dar un esbozo general de lo que significa este tema y me voy a concentrar en los 7 principios básicos en los cuales debe estar basada la agricultura. En un segundo momento vamos a hablar acerca de la actividad que tenemos pendiente para entregar antes de ayer y, y las preguntas que tengan entonces, con respecto a eso. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces el tema obedece básicamente a lo siguiente. Ustedes, eh, la agricultura pues en general tiene un origen histórico muy antiguo. El ser humano desde el punto de vista desde la prehistoria, pues ese paso de la prehistoria a la historia, el ser humano pues estuvo dominado por una actividad sedentaria, una actividad de cacería, una actividad de mucho nomadismo. Eso es lo que nos ha dicho la historia y la prehistoria de lo que era el hombre anteriormente. Y que cuando se descubrió la agricultura, que fue esencialmente la mujer, pues, la que dice la historia, el ser humano se volvió más sedentario, ya no tenía que salir a migrar hacia lugares lejanos y a lugares remotos, sino que hacía su actividad en torno y cercana a la casa. Se dice que la precursora de la agricultura es la mujer y por tanto, pues, eh, eso es uno de los conceptos pues, que se ha manejado en el discurso secular. Hoy nosotros en el enfoque judeocristiano de la cosmovisión bíblico-cristiana tenemos una aproximación muy diferente a ese concepto casi que evolucionista prehistórico, porque para nosotros la agricultura nace. Por favor, bajémosle el volumen al por favor apaguemos el micrófono, porque la agricultura nace en el Edén, en el modelo bíblico eh, prejudío, en los primeros 2 capítulos, 3 capítulos de la Biblia, y ahí encontramos básicamente 7 principios. Básicamente se encuentran, se identifican el trabajo como la primera actividad que Dios le entregó a la familia edénica en función de la familia como tal. Hubo una economía, una ecología en función de ella, unos principios de salud y nutrición, una aproximación educativa y un aspecto muy importante y relevante que es la espiritualidad. Esos son los 7 principios que uno puede identificar en el modelo bíblico edénico y los vamos a describir rápidamente. Eh, el principal principio, bueno, básicamente la agricultura actual secular está basada no en principios, y esa es una cosa que es importante precisar.
La agricultura moderna, actual, industrial, clásica, no está basada en principios, está basada en métodos. Y los métodos de esa agricultura pues, son los que en este momento nos tienen en una situación difícil en términos medioambientales y de sostenibilidad. La agricultura basada en principios tiene un enfoque diferente y es la que pues venimos a rescatar en este discurso y en este curso. Eh, la agricultura clásica, que no está basada en principios, esa agricultura industrial, química y agrotóxica, básicamente se desarrolla y se caracteriza por lo siguiente. Está caracterizada por una labranza intensiva, excesiva mecanización de los suelos, y es cuando se utiliza la maquinaria. Los arados de motor altamente potenciados y que son impulsados por energías fósiles, por vehículos propulsados por diésel y petróleo. Otra característica que tiene la agricultura clásica o de revolución verde, como también se le llama, es los monocultivos. Es una agricultura que es característica por un paisaje muy homogéneo, donde sembramos en unos extensión de hectáreas muy extensas, solo maíz, solo sorgo, solo yuca, solo plátano, y eso es lo que se le denomina cultivo. Una misma especie en una gran extensión de terreno. Esa es una de las grandes características de esa revolución verde o agricultura clásica industrial. Los sistemas de riego que son utilizados para justamente irrigar o hidratar esos monocultivos es ampliamente utilizada en esa agricultura industrial. Eso genera un gasto energético y de agua excesivo, al punto pues de que muchos acuíferos y muchas fuentes de agua, muchos cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, hayan perdido su destinación como servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad y estén destinando solamente a actividades netamente de la agricultura y la ganadería. Hay un asunto particular y es que la irrigación a veces se hace con aguas grises, es decir, las aguas hervidas. Hay lugares donde el agua es tan escasa que tienen que utilizar las aguas que ya han pasado por las ciudades o por la industria y con eso irrigan muchos cultivos. El peligro que tienen esos cultivos que son irrigados con aguas grises o aguas hervidas es que muchas de esas aguas están contaminadas con metales pesados y con contaminantes pues que son perjudiciales para la salud del medio ambiente y la salud humana. Entonces, hoy se sabe, por ejemplo, que muchas de las producciones de hortalizas que se hacen en la sabana de Bogotá, en algunas regiones son irrigadas con agua del río Bogotá, y eso resulta pues ser un problema sanitario muy importante que esencialmente no ha sido visibilizado de una manera política, ni técnica, ni académica. Es un tema que sigue siendo un problema silencioso y al mismo tiempo peligroso, porque nadie ha puesto las alertas sobre el tema, que sigue siendo pues una amenaza, que representa un peligro para las personas. La aplicación de los fertilizantes inorgánicos. Una de las características principales de la agricultura industrial, química y de revolución verde es la aplicación de fertilizantes sintéticos. Esos fertilizantes son derivados del petróleo y que se producen básicamente a partir de la síntesis de los combustibles de origen fósil y que eh, requieren pues de ese tipo de energías para su síntesis. El control clínico de plagas y enfermedades. Cualquier cultivo que exista hoy está mediado por un control de plagas, unos controles fitosanitarios y se le aplican cualquier cantidad de plaguicidas, herbicidas y fungicidas, cualquier cantidad de biocidas a los cultivos para garantizar su producción. Y la manipulación de los cultivos es otro de las características. Hoy por hoy los temas de frontera en biotecnología están orientados a la manipulación genética de los cultivos. Plantas transgénicas, organismos genéticamente modificados vienen a ser parte de la producción de alimentos en el mundo. Hay uno muy común, es la soya. La soya resiste, tiene un gen que resiste la aplicación de herbicidas. Entonces tiene una función muy interesante. Claro,
La soya, cuando se le siembra en monocultivo a través de actividades de labranza intensiva, con unos procesos de irrigación y con una aplicación de fertilizantes sintéticos, pues le hacen control de malas hierbas o arbences, aplicando herbicidas. Entonces, para que no crezcan malezas, lo que hacen es irrigarla con herbicidas, pero esa soya transgénica resiste el herbicida y pues porque ya viene genéticamente modificada para que resista el efecto tóxico del glifosato, que es el pesticida por excelencia para matar las malas hierbas. Eh, la agricultura basada en principios, ahí les acabo de mencionar básicamente 6 de las técnicas o métodos generales que utiliza la agricultura convencional, clásica, industrial. Esas 6 características las van a encontrar en cualquier cultivo que ustedes vayan, grande o mediano. En general, la agricultura industrial está caracterizada por esos 6 elementos que les acabo de mencionar. Eh, la agricultura basada en principios eh, tiene básicamente lo que les acabo de mencionar al principio, y es que está basada en el trabajo, en la familia, en la economía solidaria, en la ecología y el medio ambiente, en la salud y la nutrición, en la educación y en una comprensión de la espiritualidad. El trabajo, el primer principio que abordamos aquí, es que hay 4 funciones que cumplía la familia de Énica cuando Dios le entregó esos principios para desarrollarlos en el Edén, y es que en Génesis 1:28 se dice que eh, todo se le entregó a la familia de Énica para que fuera a administrar, se le hiciera gestión de los recursos de esa oferta ambiental que hay en el Edén. Eh, Dice que se le entregó para que enseñorease eh, ese lugar sobre los peces de la mar, sobre los peces de la mar y sobre toda la oferta ambiental que Dios había creado en los primeros 7 días. Eso inicialmente se interpretó mal porque la teología católica, que es una de las críticas que le han hecho algunos teólogos, es que justamente eh, se tomó muy a pecho la cita bíblica, dijo, señoread todo lo que fue entregado, y pues básicamente aplicó un principio de creación, no de gestión. En realidad lo que Dios le entregó a Adán y Eva fue una responsabilidad de cuidar y administrar lo creado. Entonces, de las cuatro características, de las 4 funciones que tenía la familia edénica, era administrar esa creación. Ese era su trabajo. Y otra de las actividades que hacían los edénicos era que cultivaban el huerto. En Génesis 2:15 dice que lo labraba y lo guardaba. Adán no lo depredaban, no talaban, no quemaban, no tumbaban, no dañaban la cuenca. Lo que hacía era cuidarlo y labrarlo. Hay una cita interesante en Génesis 2:19 y 20 que dice que Adán le ponía nombre a los animales. Y hay una cita en el escrito de Juan que dice que otra de las actividades que hacía la familia edénica era recibir la visita de los ángeles. Pareciera ser que venían como a entrenarlos. Les hacían una especie de acompañamiento y de educación para poder seguir viviendo en el Edén, en ese prístino lugar que les habían dejado entregar. Entonces, el trabajo como principal principio tenía 4 características: administrar lo creado, cultivar y cuidar el huerto, ponerle nombre a los animales y educarse a través de la visita de los ángeles. Esas eran las funciones que realizaban la familia de él. ¿Cuáles, ¿Cuáles deberían ser las actividades que deberíamos aplicar hoy? Entonces, eh, el trabajo básicamente en ese contexto era un asunto muy sustentable, no era cansador, y básicamente lo que identificamos en este contexto es que lo que hacía Adán y Eva como función y como trabajo era la de ser gestores agroambientales. Esa era su función principal como trabajo, como labor. Eh, el propósito del trabajo era evitar la pobreza, el medio de sustento para salvaguardar contra la tentación y era una fuente de felicidad, así lo registra la señora White en una de las citas. Y una de las propuestas
propuestas o uno de los propósitos que tendría la agricultura sería que deberíamos volver a esa agricultura natural, a esa agricultura con tracción animal. Eso es como una propuesta, porque la agricultura que hacía los edénicos no estaba basada en mecanización, no estaba basada en industria. Entonces, una de las alternativas que nosotros vemos es eh, volver a una agricultura lo más natural, lo más cercana a ese modelo, basado en ese principio de trabajo, de cuidado y de gestión agroambiental. Eh, Otro principio que encontramos en el contexto del Edén es que la familia era el centro del proyecto Edén. La familia como célula vital de la sociedad fue establecida en Génesis 2, 18, 24 y 25. Dice que a los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo cuidaran, y pues en ese sentido la agricultura no era de Adán solo, era una actividad familiar en la que seguramente iban a estar involucrados sus hijos y toda la familia. Ciertamente lo que se ha evidenciado hoy es que la agricultura familiar como tal es una de las actividades de mayor impacto favorable en el desarrollo social de las comunidades. La agricultura familiar en torno al hogar pues emplea mano de obra, integra a las familias, integran a las personas y constituyen, inclusive se involucran los niños y los ancianos de una manera, y los adolescentes, de una manera sinérgica. Todos son potenciales proveedores de mano de obra. Por eso el trabajo rural hoy por hoy en la mayoría de las regiones por ejemplo, en Colombia no es mal visto, solamente que se ha degenerado por el tema del abuso del trabajo infantil y porque el niño en lugar de ir a estudiar, pues se le pone a trabajar porque pues, a veces las familias del campo son numerosas y necesitan los niños participar en la economía familiar para poder contribuir con el sustento. Pero básicamente el propósito de la familia estaba en función de una agricultura familiar que garantizaba la seguridad alimentaria y nutricional, que garantizaba el sustento. Y la gente en ese sentido no tenía condiciones de pobreza. Ya se sabe perfectamente que las personas cuando tienen un perro, un pedazo de tierra, una unidad agrícola familiar y la operan, tienen muchísimas más facilidades para sortear la pobreza de aquellas que no lo tienen. Cuando lo hacen en el marco de una economía familiar, pues va a ser mucho más fácil sortear esos problemas de pobreza. La economía es el tercer principio que encontramos en el modelo bíblico, la economía, en el modelo bíblico edénico, la economía tiene directa relación, la economía solidaria tiene una directa relación con la familia. Hay una distribución, si ustedes notan el contexto bíblico, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la legislación mosaica como tal, había una distribución equitativa del suelo. Entonces, hay un principio de que la tierra no podía venderse a perpetuidad y esencialmente no había propietario, es decir, no había propiedad privada de la tierra. Si ustedes notan en ese contexto la distribución de la tierra, por ejemplo en Números 26 y en Deuteronomio 18, se dice que la distribución de la tierra se daba en función de la cantidad de personas que tenían una familia. Entonces, por ejemplo, la distribución de las tribus de Canaán en función de las tribus de Israel, pues fue dada en función de la cantidad de personas que tenían mucha familia, muchos hijos, muchas personas, muchos ganados, se le daba proporcional a la cantidad de animales y de familia que tuviera. Pero a los levitas no se les dio tierra. Significa que a los levitas tenían que vivir de un impuesto que era el diezmo y de esa manera se sostenía esa tribu. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que no existía la propiedad privada en términos territoriales. La propiedad no se podía dar a perpetuidad. Yo podía trabajar 50 años en la tierra y la había podido haber transferido a mis hijos, a mi cuñado, pero en el año 50, en el año de mi jubileo, tenía que volver al dueño original, pero sin tener propiedad absoluta sobre el territorio. Si ustedes notan, es un punto de vista muy crítico y algunos de pronto no les va a gustar lo que les voy a decir, pero esto ya lo ha demostrado la economía solidaria,
teorías económicas es que el modelo bíblico era básicamente socialista. ¿Cómo socialista? Sí, esencialmente ese modelo era socialista. Si ustedes notan también, por ejemplo, no existía, por ejemplo, entre los hebreos no cobraban impuestos y no cobraban intereses. Los intereses no estaban permitidos dentro de la economía hebrea. No existía la pobreza porque no existían clases sociales, era completamente estándar y uniforme. Y para eso fue creado el mecanismo del jubileo, desarrollados plenamente en Levítico 25, donde usted ve perfectamente un modelo socialista típicamente, en una teocracia. Alguna vez estábamos en una discusión académica con un economista y decía que justamente pues, el modelo de Marx pues, tenía un origen en el judaísmo, porque justamente Marx era judío. Él era alemán del nacimiento, pero era judío por genética. Y él conocía perfectamente el modelo hebreo. El desarrollo de su modelo y de su teoría fue en función o estuvo basado en el modelo bíblico hebreo, el modelo precristiano. Pero fue adaptado pues a un contexto diferente, donde en el modelo bíblico hay teocracia, en el modelo del marxismo y las teorías marxistas, pues el Estado es la máxima autoridad, es el Dios, es el administrador, toda esa figura que representaba a Dios, el gobierno y su teocracia, pasó fue a manos del Estado, a manos de unos administradores de lo público, y donde todo era público. Pero esencialmente entonces, la moraleja entonces del modelo económico bíblico precristiano es que es esencialmente socialista, aunque eso suene un poco diferente, un poco difícil en este momento, sobre todo en las condiciones de nuestra sociedad, de nuestro país. Bueno, hay un aspecto interesante que quiero resaltar aquí con respecto al tema económico y es que, por ejemplo, voy a mencionar dos cosas. La teología de la pobreza, por ejemplo, que habla acerca de que hay que hacer votos de pobreza para tener gracia ante los ojos de Dios, fue una teología que dominó en la Edad Media y pues la iglesia dominante, la iglesia clásica, fue la que precursora y la instauradora de esa creencia de que pues, para ser virtuoso ante Dios hay que ser pobre. Eso es, ciertamente no tiene base bíblica. Los pobres eran pocos en el contexto del pueblo de Israel y se luchaba a través de todos los mecanismos sociales que mencioné, combatir a toda costa la pobreza. La pobreza no es una virtud y si fuera una virtud pues tendríamos que luchar en un modelo de desarrollo de ser pobre y no de tratar de evitarlo. Entonces, en ese sentido, pues no tendría lógica pues trabajar y pues, ganarse sustento pues, porque la idea es ser pobre. La teología de la pobreza y de votos de pobreza es bien complicada porque eso ha generado unos pensamientos de dominación y de sometimiento bien especiales, sobre todo por las clases menos educadas, las personas más vulnerables que duró muchos siglos. Hay una teología católica que es alternativa a la teología dominante católica, que es la teología de la liberación, que si a alguno le interesa puede revisarla, que me parece muy interesante. La teología de la liberación católica es un enfoque diferente a la teología de la pobreza, que nos trae una aproximación latinoamericana de esa realidad. Y hay otro extremo de la teología actual con respecto a la economía, que es la teología de la prosperidad. Es la que manejan algunos líderes religiosos con algunas muy sensacionalistas, de una corte muy estadounidense, donde dice pues, que Dios quiere que seamos ricos, que tengamos carros, que tengamos casas, que tengamos fincas, que tengamos pues, todas las propiedades del mundo, que se quiere vivir. Eso en términos de ecología es insostenible, es imposible que todos vivan en unas condiciones como vive Estados Unidos, por ejemplo. El estadounidense promedio, si quisiéramos vivir como el estadounidense promedio, necesitaríamos aproximadamente unos 3 planetas tierras para poder vivir tal cual como viven los estadounidenses promedio. El promedio. De manera que el modelo de economía estadounidense basado en el capitalismo como tal es insostenible y desde el punto de vista ecológico.
Y desde el punto de vista económico, pues también, no sería posible vivir en este planeta si quisiéramos, si todas las personas quisieran vivir como los estadounidenses. De manera que este enfoque resulta ser necesario analizar. Creemos, particularmente lo que yo evidencio en el relato bíblico basado en principios, es que estamos enfrentándonos a la Biblia nos está aproximando a un modelo más social, más integrador de las personas, más garantista de los derechos de las personas y que sea más equitativo, que no haya inequidades sociales, que no haya pobreza, y en ese sentido pues es como yo lo entiendo. Y desde el punto de vista de la ecología natural es completamente razonable, porque si queremos vivir a expensas de vivir en condiciones de riqueza y de bonanza, explotando los recursos y la oferta ambiental, difícilmente vamos a poder sostener el planeta en el largo tiempo. De manera que desde ningún punto de vista, ni desde los enfoques económicos, ni desde la ecología natural, es posible sostener un planeta pues, en términos del modelo económico actualmente. Por eso, lo que identificamos es que es un modelo más equitativo, más mesurado, sin necesidad de tantos satisfactores y no mediado por la racionalidad económica. La ecología y el medio ambiente pues, resulta ser un tema importante porque a veces se cree que no existe, algunos sectores del cristianismo dicen que no debemos cuidar el medio ambiente ni la ecología, es un tema pues, que algunos lo dicen y lo tratan como nuevaerista y realmente pues los primeros 31 versículos de la Biblia nos mencionan es un tema de teología ambiental. Adán y Eva fueron los principales gestores agroambientales que se encuentran en el relato. Noé fue el primer conservacionista. Noten que él guardó todos los animales en un arca, ya que básicamente fue un biólogo conservacionista consumado. Hay unas prácticas ambientales muy específicas dentro del canon o dentro del sistema o dentro del régimen sanitario judío que tienen que ver directamente con la ecología. Y es que, por ejemplo, a los soldados se les ordenaba cargar una estaca entre las armas para acabar el excremento y enterrar el excremento. Era una medida de salud pública, pero también era una medida ecológica, porque se sabe pues que el excremento se descompone por la acción de los organismos dentro del suelo y el suelo con su actividad microbiana y con sus propiedades físicas y químicas lo que hace es neutralizar todos los contaminantes. Noten ahí pues que los temas ambientales y ecológicos pues están a poder ver muy claramente expresados en esos contextos. Por favor apagamos el micrófono. Gracias. Bueno, la descripción del deterioro ambiental del planeta es un tema también que es necesario revisar en la Biblia. La descripción del deterioro ambiental, por ejemplo en Jeremías 14 y en Isaías 24 se habla acerca de que el planeta ha venido en un deterioro sistemático como envejecido, se dice que el planeta ha envejecido, la Tierra ha envejecido como un trapo y, y ciertamente el proceso de degradación del medio ambiente ha venido en una continua y sistemática degradación y del cual pues tendremos que dar cuenta a Dios también de ello, porque pues Dios nos entregó esta tierra para que viviéramos, pero también nos la dio para que la guardáramos, la labráramos, la administráramos de una manera eficiente y cualquier perturbación, daño o perjuicio que le generemos a esa creación es también un tema que tiene directa responsabilidad con los seres humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, Apocalipsis 11 y 18, que me llama poderosamente la atención, esa cita dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, es muy impresionante el hecho de que Dios sea consciente de que los seres humanos somos causantes de la destrucción y de la degradación del planeta. Dios dice que los va a destruir. Y la pregunta es, nosotros estamos haciendo qué acciones o qué parte activa o proactiva estamos tomando frente al tema del cuidado y la preservación del medio ambiente. Cuando me refiero al tema de la preservación y el cuidado del medio ambiente no significa solamente reciclar todos los días y hacer separación en la fuente, en la cocina, eh, montar en bicicleta, no botar basura en la calle. Esos son ya casi clichés que se han incorporado en un discurso y lo que tenemos es que revisar realmente nuestro estilo y nuestro modo de vida, cómo realmente impacta el medio ambiente. Hay un concepto que se habla en ecología que se llama la huella ecológica
y es la que analiza el tema de los impactos que cada persona hace y ejerce sobre el medio ambiente. Es, por ejemplo, el número de hijos que vamos a tener en el mundo. Realmente, si necesitamos traer hijos al mundo cuando en este momento tenemos una sobrepoblación de personas que presionan por recursos naturales y que están viviendo en unas condiciones precarias. Realmente necesitamos todo lo que compramos y consumimos en un supermercado o en un centro comercial. Realmente son necesarias las cosas que compramos en nuestro paradigma de consumo o son más bien satisfactorios que lo que buscan es mitigar o satisfacer el ego. Esos son los temas que tenemos que estar a revisar. Porque el discurso medioambientalista clásico es echarle la culpa al individuo. El individuo es el responsable de cuidar el medio ambiente y de asumir una autorregulación, pero también hay unas corresponsabilidades por parte de otros actores que contaminan, que generan eh, deterioro ambiental. A mí me parece sorprendente y terriblemente paradójico que llevemos más o menos más de 120 años con carros a combustión, con el mismo principio de diésel. Recuerden que diésel es un apellido, un señor que inventó el motor diésel, y no habíamos cambiado ese principio de las energías y de los movimientos de los motores a base del diésel, como tal. Ese sistema y ese mecanismo no ha cambiado en 120, 130 años. ¿Cómo es posible que durante todo ese tiempo que haya desarrollado la tecnología todavía sigamos dependiendo de las energías de origen fósil y que tengamos que depender de un mecanismo tecnológico creado en el siglo XIX? Eso es increíble, eso es inaudito. Eso es como si nosotros en este momento estuviéramos utilizando el telégrafo eh, en lugar del internet. Así haga, esa es la analogía. Nosotros tenemos que tener sistemas de movilidad diferentes, alternativos, que deberían estar en la frontera de la tecnología y no depender de las tecnologías que son tan antiguas y que tienen un principio mecánico tan básico como el tema del diésel, que depende de las energías fósiles. Bueno, ahí les dijo esa premisa de ecología y medio ambiente, que es parte estructural de los principios para una ecología, para una agricultura basada en principios. La agricultura que hagamos debe estar basada en el respeto al medio ambiente y la ecología. Hay que decir pues también que la agricultura es una de las prácticas que más contamina el medio ambiente y degrada la, el, el, el planeta. ¿Por qué? Porque para hacer agricultura necesitamos tumbar el bosque. Y al tumbar el bosque, pues vamos a quitar la posibilidad de que los árboles fijen el CO2, capturen esos gases de efecto invernadero y el bosque se potreriza. Al ser mecanizado, pues se vuelve a perder pues, las propiedades biológicas, la cobertura vegetal pierde las propiedades biológicas y comienza un proceso de degradación. Eh, la cobertura vegetal cuando se tumba genera un daño terrible, hace que irreparable en el corto tiempo el suelo. El suelo aunque la cobertura vegetal generalmente se regenera rápido, el suelo no se regenera rápido. Por eso el suelo es un recurso muy renovable. Y la agricultura convencional clásica, industrial, tiene esos efectos perjudiciales sobre el medio. Entonces estamos llamados pues, a hacer una comprensión mucho más integral, más holística y sistémica del cuidado del medio ambiente y de la preservación del mismo. Hay una cita de palabras de vida del maestro de un consultor institucional, Elena White, que dice: el libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a enseñar yo el carácter de Dios en un planeta degradado, contaminado y sucio? No tiene sentido. O sea que en ese sentido, el libro de la naturaleza es un muy mal libro si lo vamos a utilizar como un texto para enseñar a los otros acerca del carácter de Dios. Tal como está el proceso de degradación del planeta, resulta ser que la naturaleza no es el mismo libro de texto, porque en lugar de estar reflejando el carácter de Dios, está reflejando el carácter de los seres humanos como autores de degradación y de destrucción. Eh, Otra cita de la señora White que dice que los seres humanos deben cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma para que pudieran resultar de alabanza y gloria para el nombre divino. Eso, eso a veces no es muy conocido en nuestros discursos, por ejemplo, en el discurso el tema de la teología ambiental, que es un tema que deberíamos comenzar a agitar de una manera más proactiva.
tema ambiental es un tema sensible, es un tema complejo, es un tema de frontera, sobre todo por el tema del cambio climático. El quinto principio que desarrolla pues, este tema es el de la salud y nutrición. Cualquier agricultura que se haga debe estar basada en la salud, en el cuidado de la salud y la preservación de la misma, y que tiene una estrecha relación con la nutrición, porque Génesis 2.19 estableció el mecanismo para poder tener una dieta completamente saludable, pero esa dieta, pues obviamente que debe estar relacionada con el progreso alimentario, que es la agricultura, y por eso Dios dijo que nos dio una dieta completamente vegana, que es compatible completamente con los principios que manejamos en el discurso de sostenibilidad y de ecología. La, el vegetarianismo es una opción que respeta el medio ambiente, va muy cercana, en mucha armonía con los ciclos ecológicos, y por lo tanto pues no es en vano que Dios haya prescrito una dieta muy saludable, que es la de comer frutas y semillas. Ya se ha demostrado científicamente que la dieta basada en veganismo es la dieta que preserva la salud de las personas. En adventistas ha demostrado, particularmente en los estudios que han hecho, que la dieta vegana o la dieta vegetariana aumenta una esperanza de vida de 9.8 años, eso lo han demostrado en estudios longitudinales en Loma Linda, con adventistas pues, que tienen unos estilos de vida muy homogéneos, y pues efectivamente reduce la incidencia de enfermedades no transmisibles, de cardiopatías, de neoplasias y esas cosas. Pero hay un problema con la dieta y la nutrición vegana, y es que es muy costosa. Es que era muy fácil para Adán y Eva entrar al jardín, comer las frutas, las semillas y pues alimentarse de ellas, era muy fácil para él. Pero para nosotros no, porque los alimentos están creados por la racionalidad económica. Ese texto pues de Génesis 1, donde le da a los las semillas y las frutas como alimento, pues tiene total relación con Génesis 2.15, que habla acerca del huerto, de la labranza y el cuidado del huerto. Expresamente, Dios le dijo, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardara. Y guardar y labrar tiene directa relación con el tema de proveerse de los frutos y las semillas. Ciertamente Génesis 1, y Génesis 2.15 pues son dos teologías completamente unidas, no son separadas y son los mismos principios. Porque el sistema agroalimentario no está escindido, no es la salud por un lado y la agricultura o el medio ambiente por el otro, no, eso no es una teología separada. El problema es que nosotros hemos separado eso, pero en realidad los conceptos aquí congregados son más bien transdisciplinarios, son interdisciplinarios, y debe tener una comprensión más integral. Con relación a este tema de la dieta y la nutrición, hay un componente que es el tema de los estilos de vida saludables, que seguramente ustedes han escuchado hablar. La teología de la salud adventista se basa justamente en Génesis 2 y 1.29, y es donde se abandera o se soporta la estructura o el concepto de estilo de vida saludable. En realidad, el concepto de estilo de vida saludable es un concepto de las ciencias sociales, no es un concepto de la ciencia de la salud. Este concepto de estilo de vida nació en el siglo XIX y fue pues elaborado a su máximo desarrollo teórico en los años 20 del siglo pasado. Los componentes del estilo de vida hoy por hoy se sabe, se entiende completamente, y es que el individuo elige una dieta, una nutrición o elige hábitos de vida en función de las posibilidades del contexto. Y aquí quiero ser claro, no todas las personas pueden desarrollar un estilo de vida estándar. Adán y Eva podían ser vegetarianos en unas condiciones contextuales que garantizaban esas posibilidades de elegir un estilo de vida saludable, un estilo de dieta vegana. Pero hoy por hoy ese tipo de cosas es muy difícil de implementar. Las personas pobres, vulnerables, con necesidades básicas insatisfechas, no pueden acceder a dietas exquisitas y tan saludables como la dieta vegana. De hecho, hoy se sabe con total solvencia, con total respaldo científico, con estudios aleatorizados en muchos países del mundo, que comer saludable es más costoso. ¿Por qué? Porque simplemente los alimentos
los alimentos hipercalóricos, altamente energéticos, son más económicos que los alimentos sanos. Y eso pues yo creo que ya les había hablado la clase pasada. Piensen por ejemplo en unas 5 onzas de aceite de oliva. ¿Cuánto vale con respecto a unas 5 onzas de aceite de soya, oleocálido, esos que venden en el supermercado? Pues las 5 onzas pueden valer perfectamente 20.000 pesos, mientras que las 5 onzas del otro aceite, barato, cuesta 3.000 pesos. Y en una sociedad donde está medida la racionalidad económica, una persona que tiene necesidades básicas insatisfechas y se gana menos de un salario mínimo, o tiene un empleo informal, pues va a ir a la tienda y lo primero que va a pedir es lo más barato. Así sepa que en el largo plazo le va a perjudicar. Entonces el concepto de estilo de vida aquí, que es las elecciones que hacen los individuos en función de las posibilidades de vida que tengan del contexto, tiene completa aplicación en ese sentido. No todas las personas pueden asumir estilos de vida. Y ahí es un tema que tiene la virtud de la agricultura urbana agroecológica, los temas que nos venimos defendiendo, porque la agricultura urbana puede lograr mitigar el problema del acceso a los alimentos saludables y económicos, porque impacta el problema de la pobreza. Si yo no tengo plata para comprar, cultivo y puedo producir los alimentos de una manera más segura, porque no tienen agroquímicos, y más saludables, porque son más nutritivos, y porque pues voy a poder alimentarme de ellos. Porque se sabe que las frutas y las hortalizas son mucho más saludables que los alimentos refinados o los alimentos procesados. Bien, el otro principio, el sexto principio, es el de la educación. Hay un elemento importante en la educación en el contexto de la agricultura basada en principios, y es que tiene es una herramienta altamente pedagógica, una herramienta altamente eficaz para enseñar. La educación la vemos claramente expresada en ese modelo edénico, donde la capacidad era aprender, está en un proceso de constante aprendizaje, un proceso educativo constante. Y Elena White dice pues que, por ejemplo, el estudio en materia de agricultura debería ser el ABC de la educación. Y hay un tema modular para ustedes, porque ustedes son educadores en proceso de formación, ¿sabes? En esa área, ustedes tienen una responsabilidad, porque pueden utilizar la agricultura como un instrumento para educar a las personas. La agricultura debería progresar paralelamente con el conocimiento científico, eso se no lo podemos negar, porque pues hay que aplicar técnicas y los beneficios, por ejemplo, de la huerta escolar, se los voy a mencionar algunos que recomienda la FAO, por ejemplo. Los beneficios que representa cuando usted establece una huerta en el colegio, en la escuela, son varios, son 5, dice. Fuente de alimentos para mejorar la dieta y la salud de los alumnos. Hay niños que no tienen alimento completo en sus casas y pues pueden obtener alimentos suplementarios cuando los cogen de la huerta escolar. Es una forma pues de aprender sobre la naturaleza, la agricultura y la nutrición, es un laboratorio de cosas. Es un lugar para el disfrute y la recuperación de los lugares abandonados e inutilizados. Es en el caso de la agricultura urbana. Las instituciones educativas pues establecer huertos urbanos para ocupar esos espacios inutilizados, abandonados, llenos de escombros o de basura quizás, se pueden utilizar. Y de hecho yo les cuento experiencias muy bonitas, porque hay lugares aquí en Medellín, por ejemplo, que conozco, donde lugares donde fueron basureros a cielo abierto hace 20 años atrás, hoy ya son lugares recuperados por la agricultura urbana agroecológica. Obviamente con unas técnicas especiales, no tan complejas, muy sencillas por ciento, y que tienen solución comunitaria. Esos suelos ciertamente son contaminados por metales pesados, pero hay técnicas ya para completamente evitar esa contaminación y producir alimentos completamente inocuos. Es un espacio pues para la concienciación ambiental, es un tema para la educación ambiental, para los temas relacionados con los temas ecológicos. Y pueden ser una fuente de ingresos residuales para la institución o para las familias. Cuando se hacen huertos comunitarios, o huertos familiares, o huertos escolares, pues también hay unos excedentes que pueden ser comercializados y que pueden representar también un beneficio económico para las personas que participan en estos.
Y la espiritualidad, que es el séptimo principio de estos temas que hemos estado hablando acerca de cultura basada en principios, la espiritualidad, uno de los más importantes. Mire, la agricultura el proceso de desarrollo de las plantas, la semilla, el nacimiento, el crecimiento, la producción de frutos, son básicamente el reflejo de lo que es el crecimiento del mundo cristiano, porque la agricultura, el crecimiento de las plantas refleja pues básicamente eso. Uno empieza como en el mundo espiritual de una manera muy pequeña, como una semilla, y va creciendo y va desarrollando frutos. Y casi todos los parábolas, muchas metáforas bíblicas están basados en temas agrícolas. Por ejemplo, Santiago 5 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por ejemplo, en Corintios 9:2, en Corintios 9:10 dice: porque con esperanza de hará que ara y el que brilla, con esperanza de recibir el fruto. Noten que casi todas las metáforas, muchas metáforas, muchas alusiones en parábolas de Jesús, pues se refirieron a temas de la vida. Y hay grandes lecciones que aprender: paciencia, abnegación, constancia, formación del carácter. Si ustedes hacen un zoom y ponen una, una lupa a los temas de espiritualidad relacionados con la agricultura, van a encontrar joyas muy grandiosas en este lugar. Mira, hay un tema aquí importante, el tema de la espiritualidad, por ejemplo, que para no puede ser irrelevante. Por ejemplo, la ocupación juiciosa del tiempo. Casi se ha demostrado que la gente que está vinculada con actividades espirituales nunca llega a vincularse con temas de pandillismo, de criminalidad, de consumo de sustancias. Los campesinos son gente muy sana. La gente que se ha dedicado a la agricultura campesina, por ejemplo, son personas que conservan sus principios, sus valores, son muy conservadores, muy orientados al respeto del otro, del prójimo, de la naturaleza. Y esas cosas son frutos de un carácter que se ha formado a partir de un contexto ambiental tiene unos resultados netamente espirituales. Entonces ahí tienen un ejemplo bien interesante y bien especial de lo que representa este enfoque. Entonces, la agricultura, pues, como conclusión, para que sea exitosa, debe estar basada en principios y debe estar respaldada en una fuerte eh, soporte de respeto por la familia, por el trabajo, por el medio ambiente, por la salud, por el tema económico, el tema espiritual. Y aquí entonces vamos a encontrar que estos 7 principios son básicos. ¿Cómo la agricultura urbana agroecológica participa en ese contexto de principios? Es una aproximación, simplemente es una aproximación, porque en realidad una agricultura basada en principios plena tendríamos que hacer en un lugar muy rural, con las condiciones muy controladas, pero la agricultura urbana agroecológica lo que trata es justamente de aproximarse a esa realidad, trata de sensibilizar a la gente, de generar una conciencia, y lo que pretende es justamente eso, tratar de aproximarse a esos principios que hemos dicho anteriormente. Bien, voy a dar por terminada esta participación. Estoy supremamente cansado, estoy aquí sudando porque pues, estoy, como decía, convaleciente. Y pues bueno, ¿tienen alguna pregunta? Tienen sus micrófonos, si preguntan. Aló, ¿Sí? la verdad que hubo mucha interferencia en el corte, en la transmisión, no, yo no entendí casi. Ok, vamos a tratar de que... el caso aquí es que vamos a dejar la presentación, como ya les dije, la gran Camtasia, y la idea es que les quede pues sin inconveniente y la puedan escuchar. Aquí la acabo de grabar en mi equipo. Y lo que veo que un compañero es que la actividad 2
¿Cuál es la actividad 2? Porque no logré escuchar eso. La actividad es la que debemos estar haciendo en este momento. Pero entonces déjame, yo miro la actividad, la que teníamos que hacer, la que hemos entregado el 15, que ahorita hasta el 16, y es la de la actividad 1. La actividad 1 que teníamos que haber terminado, que es fundamental para el siguiente paso, es la de establecer el semillero o el almacén. Algunos hicieron el trabajo, otros no lo entregaron, tienen que ponerse al día, comenzar a hacer esos ejercicios, sembrar sus plantas y bueno, ponerse al día de a punto con eso, porque el siguiente trabajo tiene que ver con esa actividad primaria, porque vamos a tener que hacer los Profe, qué pena que lo interrumpa. sí. Pero en este momento no sería mejor que nos mandaras un audio explicándonos la segunda actividad por WhatsApp, la verdad. Nada. Por eso yo les voy a mandar esta presentación, les va a quedar ya grabada. Listo, va a quedar grabada. Entonces, para que esté tranquila y si escuche la grabación va a quedar completamente claro el tema. Bueno, entonces recuerden, la primera actividad del paso 1 era básicamente observar unos videos, era un video 1, un video 2, donde ahí básicamente lo que hacíamos era, se mostraban cómo se hacía un almácigo con cáscaras de huevo, cómo se le hacían los roticos, cómo se hacía la desinfectación, unas cosas muy sencillas, eran dos videos muy cortos donde se explicaba básicamente el proceso de instauración del semillero. Y el paso 2 era buscar los utensilios que recomendaban para hacer el semillero, registrarlos en una bitácora, letra de notas, elegir la hortaliza, por ejemplo lechuga, cilantro, repollo, acelga, zapio, cualquier otra hortaliza que pudieran comprar en una agrotienda. El otro era preparar los huevos, las cáscaras de huevo, hacerles el rotico, romperlas como se recomendaba, y llenarlas con sustrato, llenarlas con tierrita, eh, regarlas y esperar que germinaran. Y la idea era hacer un registro fotográfico de todo ese paso a paso que ustedes iniciaron desde el principio para, para construir su semillero. La idea era que el semillero que reportaran tuviera la emergencia, por eso la actividad había que hacerla muy rápido apenas empezábamos la semana para poder tener emergencias en los siguientes 8, 15 días, 10 días, 15 días. No sé, todavía no he mirado todos los trabajos, hasta los que he visto, la mayoría lo dejaron para última hora, no leyeron la guía y bueno, se retrasaron, entonces solamente hicieron así. Tienen que cuidar mucho sus huevitos, cuiden esos huevitos, échenles agüita, no los saturen de agua y pónganle cuidado el día que termine. Un dato importante aquí, la bitácora. Registren en la bitácora todas las actividades que están haciendo. Día 1, fecha, 8 de abril de 2018. Hoy sembré semillas de lechuga a 2 centímetros de profundidad. Utilicé cáscaras de huevo y sustrato que me regaló el vecino. Al día 5 he estado regando con agua con el atomizador o con la mano para mirar a ver si mis plantas crecen. Por ahora estoy viendo que crecen solamente otras maticas, mis semillas no las veo crecer, cosas como esas. Hay que ser como una especie de diario, un diario, querido diario. Hoy sembré mis plantas, les eché agüita y bueno, básicamente es redactar a través de un discurso muy espontáneo, pero bien redactado obviamente, la experiencia. Recuerden entonces esa bitácora, tienen que llenar esos contenidos en una libreta de campo para que ustedes lleven el registro sistemático de la actividad. Bueno, la actividad 2. La actividad 2 se dice que ya usted sembró, ya básicamente en el momento de esta actividad ya han pasado más de 15 días, la idea es que ya hayan emergido sus plántulas y la idea es ya comenzar a construir el arreglo con tarros, con llantas, con cualquier pantalones,
Ustedes ven por allá en la guía que hay. Profe, Hola. profe, hola, buenas noches. Profe, casi no se le escucha, se le está recortando mucho. Todos están así, en esa misma situación. Bueno, yo lamento mucho que esté tan entrecortada esta presentación. Vuelvo y les digo, deben entonces volver a escuchar la presentación mañana. Mañana se las pongo en YouTube, les voy a mandar el enlace para que escuchen el tema. Deben escuchar el audio mañana para que por favor tengan en cuenta la actividad 2. Voy a dejarles un audio en esta misma presentación, esta misma grabación. Voy a dejar grabado. Bueno, así que deben escucharlo nuevamente. La actividad 2. Hay que utilizar envases de gaseosa, tarros, cualquier recipiente, con el fin de que ustedes pueden hacer un arreglo para trasplantar sus plántulas. Las plántulas tienen que pasar de los huevitos a un lugar ya permanente donde van a vivir. Y para eso les dejo varios videos para que a través de su iniciativa, su creatividad, su inventiva, usted logre desarrollar un arreglo que le permita hacer el trasplante de sus plantas. Por ejemplo, si usted va a hacer un arreglo con tarros de, de gaseosa, pues perfectamente hay un tutorial donde se dice el huerto vertical con botellas de plástico. Hay otro que habla acerca de sistemas verticales con tiestos, en canastas verticales, en bancos. Si quiere decir, vea, yo no voy a trabajar en banco porque voy a trabajar en superficie directa. Está bien, trabaje. El solar es piso blando. Haga su huertica, haga su era y siembre sus plántulas allá. No hay ningún problema. La idea es que usted pueda trasplantar sus plántulas y que puedan prosperar de una manera exitosa en ese lugar. Vuelvo y les digo, ahí debe recurrir a la creatividad y construir un arreglo para mostrar, como los videos mostrados anteriormente, para poder desarrollar el tema. Cualquier arreglo me sirve, cualquier arreglo nos puede servir. Vuelvo y les digo, es un tema de creatividad. Entonces deben tener 5 plantas, al menos 5 plántulas. Si sembraron lechuga, deben al menos tener 5 lechugas, las cuales deben plantar en ese recipiente. Al menos 5 lechugas. Y deben hacer un documento de máximo 7 hojas con portada, 5 fotos donde se muestre la construcción del paso a paso del arreglo. Si usted va a hacer era en piso blando, pues muestra el paso de cómo hizo la era, una foto de cómo formó la era, identificando los insumos que utilizó, qué herramientas usó, asadón, machete, pala, o utilizó no bisturí, utilicé cables, utilicé llantas, utilicé tarros de gaseosa, etc. Las fotos deben estar comentadas y al menos 2 de ellas usted debe aparecer. Dígale a su mamá, a su papá, al novio, a su esposo, tómele la foto y la última debe aparecer usted en esa foto para saber que realmente usted hizo la actividad y no la tomó en internet. La idea es que usted comience a ser partícipe de ese proceso de una manera directa y que quede registro y evidencia de la misma. Y deben tener una buena citación adecuada en estilo APA. Muy importante la situación bibliográfica en APA. Eso es básicamente. Yo espero que comencemos a trabajar próximamente en esa actividad. Recuerden que esa actividad hay que entregarla prontamente. Ya les digo cuándo se debe entregar. ¿Tienen alguna pregunta? Aparte del tema de la interferencia y la que no se escucha bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la recomendación. No, profe, así.
Para ver si mañana escuchar la grabación que usted envíe, la pregunta sería a qué hora usted sube la grabación. Yo la voy a subir temprano, entonces después del mediodía la pueden ver. Después de las 12. Bueno. Sí, entonces después que escuche, entonces ya miro si que logre entender para entonces poderle preguntar cualquier cosa. Bueno, les voy a mandar al WhatsApp, dice Sani. Bueno, profe. Gracias. Señor Frijol bendiga. es una hortaliza, la cebolla es una hortaliza, la arveja es una hortaliza, el tomate es una hortaliza, el cilantro es una hortaliza. Sí, Juan, eso puede también usarse, no hay problema. Cualquiera, la idea es que sea una sola para que no se complique, se casan con una sola hortaliza. Pero entiendo que Juan sembró varias, frijol, cebolla, bueno. Ahí verá usted cuál trasplanta, si puede hacer un arreglo variado con policultivo, excelente, muy bien, sería muy interesante esa experiencia. Bueno, entonces, mañana después del mediodía les subo este audio y pues en este momento voy a mirar cuándo es que tenemos que entregar la actividad. Un segundo. Bueno, mañana les digo exactamente cuándo la tengo que entregar porque no la veo aquí claramente. Porque realmente el cansancio ya muy fatigado y me disculparán por favor. Mañana se las comento, no sabe exactamente. No estoy viendo, no sé si aquí no la he registrado. Bueno, no siendo más, yo me voy a retirar, muchachos. Les agradezco muchísimo el espacio. Nos vamos a reunir entonces el próximo jueves. Espero que nos encontremos a las 7 de la noche. Entonces, 7 de la noche, 7 p.m. próximo jueves. ¿Les parece? No tenía, ¿tienen algún problema? Bueno, entonces quedamos así, muchachos. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la noche y pues Dios los bendiga, que descansen y hasta la próxima entonces. Chao. Gracias. No, profe, que se mejore. Gracias.